Pichincha Universal, generando noticias. Muy buenas tardes, asambleísta Fabricio Villamar, ¿cómo está usted? Qué gusto saludarles, amigos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo camina la recolección de firmas para iniciar un proceso de juicio político contra el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que ha anunciado usted, asambleísta? El día de ayer anuncié que habíamos recogido las firmas suficientes de acuerdo a la Constitución. El día de hoy hemos continuado con la recolección, pero como ustedes saben, la Asamblea tiene sesiones de pleno martes y jueves, entonces espero mañana tener una mejor cosecha. Y independientemente de eso, lo que sí existe es esta necesidad de vincular la calificación como candidato del señor Tuárez con las responsabilidades que tendría también el Consejo Nacional Electoral Transitorio y las inhabilidades que tiene el señor Tuárez para el desempeño, de tal manera que creo que deberíamos hablar de que los dos temas están concatenados y van juntos, ¿no? ¿Y bajo qué figura o causal sería planteado el juicio político? Bajo el amparo de lo que dice la Constitución, el artículo 131, quienes son los sujetos que pueden ser sujetos pasivos de un enjuiciamiento político, entre los cuales están los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por incumplimiento de funciones? ¿Por cuál de las causales para ser llamado a juicio político, asambleísta? La Constitución establece no solamente las inhabilidades por incumplimiento de funciones, sino adicionalmente por incumplimiento de la Constitución o la ley. Entonces, para este caso específico, todos quienes somos funcionarios públicos tenemos responsabilidades administrativas con la Contraloría, penales con la Fiscalía y la Justicia, y obviamente las políticas frente a la Asamblea. Este es un tema que le compete a la Asamblea, porque esto es lo que tiene que procesarse en la Asamblea, es lo que corresponde. Si nos permite, tenemos un audio del doctor Ismael Quintana que se refirió a este proceso que se ha anunciado por parte suya, asambleísta, claro. Y luego de aquello pedirle por favor su reacción. Sí, claro. De que el señor no ocupó los cargos que dice que ocupó en su hoja de vida, de que no se desafilió a tiempo del partido político, del Partido Socialista, me parece que se dice ahí, que fue una desafiliación tardía porque habría sido 3 meses antes de la inscripción de su candidatura. Esas no son acusaciones imputables al padre Tuárez dentro de un proceso de fiscalización o de control político. Eso no es incumplir funciones. Usted no puede procesar políticamente a un funcionario por cargos cometidos cuando no era funcionario o por actuaciones u omisiones en las que pudo haber incurrido esa persona cuando no ejercía el cargo. Pues la Constitución me habla de incumplimiento de funciones legales y constitucionales, no me habla de otra causal de procedencia al juicio político, así que yo lamento discrepar en esta vez con la posición loable que puede ser del asambleísta Fabricio Villamar, pero creo que está planteando un juicio político que a todas luces viola norma constitucional expresa. Bueno, ahí está, viola toda norma constitucional el planteamiento de juicio político que usted hace en contra del presidente del Consejo de Participación. ¿Qué responde, asambleísta? Más allá de lo altisonante de lo que acabo de escuchar, valdría la pena preguntarse si es que Ismael o ustedes o alguien de las personas que tiene la gentileza de escucharnos ha visto el libelo del juicio político que se está preparando en contra del señor Tuárez. Y supongo que todos consideremos en que no han visto el libelo, ¿no es cierto? Estamos claros sobre eso porque no ha sido presentado. Entonces, Ismael tiene toda la razón. Lo que el señor haya hecho como en sus actividades personales no es motivo de juicio político. Es la concordar, Ismael es un joven, buen abogado, pero lastimosamente en este caso específico no estamos hablando de un juicio civil, no estamos hablando de un juicio administrativo, estamos hablando de un enjuiciamiento político. Y los enjuiciamientos políticos tienen que tener la determinación de sujeto, evidentemente, pero adicionalmente tienen el juicio político es un juicio de oportunidad. De tal manera que son los juzgadores los que establecen si existen o no existen los elementos. Esto es cómo funciona. Ahora, asambleísta Villamar,
Estuvo acá también en nuestros estudios Gonzalo Silva, un destacadísimo jurista penalista. Él ha señalado de manera enfática que una de las causales podría ser para el juicio político esta especificación de que no pueden ser candidatos de elección popular los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en servicio activo, pero no quienes, por ejemplo, profesan un culto religioso, puesto que el padre Tuárez es justamente de religión católica. ¿Usted cree que esa sería una argumentación para el juicio político o no? Más que todo, él plantea que está por encima de la ley de participación ciudadana, el Código de la Democracia como una ley orgánica en jerarquía superior. Escuchamos el audio, por favor, asambleísta. El artículo 96 de la Ley Orgánica Electoral o Código de Democracia que se conoce dice no podrán ser candidatos o candidatas de elección popular. No podrán. O sea, es imperativo. En el numeral 2 dice que fue sustituido ya en 14 de febrero de 2018 quienes hayan recibido sentencia condenatoria, etcétera, etcétera, y continúa el numeral 8. Los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en servicio activo, solo ellos. Es decir, no tenía problemas. Ahora dicen, no ha sido eso, ni le topamos esa ley orgánica. ¿No es cierto? Vamos acá a la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, aquí encontramos, dice, en el numeral 10 del artículo 21, prohibiciones, dice, sean miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en servicio activo o representantes de cultos religiosos. Representante del culto religioso. ¿Eres representante del culto religioso? Es un sacerdote dominico. Que yo sepa, desde 1937, pues hasta ahora creo que están inscritos sobre 2.500 cultos. Y dentro de esto la religión católica. Entonces, esto no sería causal. ¿Qué más prima, la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana o prima la ley electoral? Bueno, ahí está. Comente, por favor, asambleísta. Encantado, apenas me abren la puerta. Tenemos acá al asambleísta para escucharle mejor. Fabricio Villamar. Qué bueno que haya llegado ya, superando una difícil situación en el tráfico. Mientras tanto, estábamos adelantando la entrevista vía telefónica. Y qué mejor hacerlo face to faces, ¿no? Face to face. Bueno, lo esperamos entonces al asambleísta y si es necesario, pues... Ya, y básicamente completar la idea, el si es que todavía está en la línea, o si no para nuestra audiencia, que el doctor Gonzalo Silva había manifestado que quien sí pudo haber incurrido en aquella prohibición era el coronel Hernández, que digamos, ascendió. Encantado. ¿Cómo está, Fabricio? Bienvenido. Fabricio, ¿cómo está? Buenas tardes. Tenga la bondad. Por favor. Le pedimos que se siente. Y claro, vamos a continuar con este diálogo que en primera instancia lo estábamos desarrollando vía telefónica. Bueno, vamos a poner en orden las ideas. Sigamos. ¿Cierto? Sí. Entonces tenemos una estructura constitucional. La estructura constitucional establece quiénes pueden ser sujetos pasivos de un juicio político, es decir, quiénes pueden ser enjuiciados políticamente. ¿Qué es lo que pueden... A ver, ¿cuáles pueden ser las causales para el enjuiciamiento político? De acuerdo a la Constitución, pueden ser el incumplimiento de sus funciones, ¿no es cierto? Una. Pero adicionalmente también el irrespeto a la Constitución y el irrespeto a la ley. Entonces vamos a qué es lo que dice la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. La Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa establecen que los funcionarios públicos tienen que ejercer sus funciones con respeto, con ética, con probidad, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, alguien que ha mentido para el cargo no tiene probidad. Sin embargo, sí, dejando a un lado lo que dice el Ismael, vamos a la siguiente ley, que es la ley específica del Consejo de Participación Ciudadana, que el doctor Gonzalo Silva hizo una referencia a uno de los artículos, no a todos. Y Dios te ha de pagar. Agüita. Agüita para el asambleísta, ¿no? En efecto, existe una prohibición. Y la prohibición del artículo 21, numeral 10, lo que establece es que no podrán ser candidatos, no podrán ser designados, ni ejercer, quienes sean representantes de culto religioso, ¿no es cierto? Entonces, básicamente hay que preguntarse si es que el señor es representante de un culto religioso. Y el señor es representante de un culto religioso. ¿Representando es alguien que ¿O es representa a parte la de? Iglesia Católica? No. Es parte de un culto religioso. Es parte de un culto, es un sacerdote. Pero no, a lo mejor no lo representa como entidad. Es que no tiene que referirse a eso porque no hablamos de la representación legal del culto. No estamos diciendo que solamente no puede ser miembro del Consejo de Participación Ciudadana el arzobispo de Quito o el obispo. No es así. Se refiere el catecismo de la Iglesia,
se refiere a que los curas son los representantes de la iglesia. Pero ¿cómo el Consejo Electoral Transitorio que aprobó esta candidatura no se dio cuenta si el sacerdote iba pues con su vestimenta habitual? Okay, Para inscribir la candidatura, usted es cura, no puede ser candidato, era sencillo decirle. Bueno, es que aparentemente no fue tan sencillo decirlo, porque resulta que existieron comisiones de calificación. Las comisiones de calificación aparentemente lo descalificaron al señor Tuárez. Pero como si esto fuera poco, aparecía un impedimento que era el haber pertenecido a una organización política en la que se dan dos elementos. El primero, la renuncia de la organización política, y en segundo lugar, el pedido de nulidad de la ficha de afiliación política. El pedido de nulidad de la ficha de afiliación política se da con posterioridad a haber presentado los documentos para la candidatura. Es decir, para el momento en que presentó, estaba afiliado a una organización política. Más allá de si fue afiliación voluntaria, no voluntaria, si fue al Partido Socialista o no, si es que es o no es su firma, ahí aparecía eso. Eso es lo que está. Entonces, el juicio político no se sustenta en lo que hizo antes. Con eso creo que le dejaremos en paz y en tranquilidad a mi buen amigo Ismael. No tiene que ver tampoco con si el señor Tuárez cumplió con sus votos. Nos tiene sin cuidado si es que el señor Tuárez en sus votos de pobreza, castidad y obediencia no lo respetó. Sus votos de castidad que él lo sepa administrar. Sus votos de pobreza que él explique de dónde recibió el departamento, el camión o las pólizas. Lo que sí debería preocuparnos a todos, especialmente a quienes alguna vez estudiaron las luchas de los liberales para que el Ecuador sea lo que es la separación del Estado con la Iglesia. La defensa del Estado laico es lo que debería primar en la discusión. Entonces resulta que usted no puede tener a alguien que está dentro del ejercicio de una confesión religiosa, de un culto religioso, en la dirección de un Estado, de una de las funciones del Estado. No puede, pero no antes hay cómo. De pasar del doctor Quintana, también en esa entrevista él manifestó que toda la responsabilidad radica en ese CNE transitorio, por cierto, no es quien cierto. debió tener la responsabilidad y obligación de verificar el cumplimiento de todos los requisitos. A ver, eso es una verdad a medias, porque no es que toda la responsabilidad radica en el Consejo Nacional Electoral Transitorio, pero sí hay una responsabilidad de ellos. Pongámoslo en estos términos. Muy grave. Sí, pero pongámoslo en estos términos. Resulta que cuando tú presentas los documentos, en el caso del señor Tuárez, el señor Tuárez presenta una declaración juramentada de no encontrarse inmerso en ninguna de las causales que le impidan ser candidatos. El man lo jura, ¿no es cierto? Y lo pones una firma ahí, lo haces ante un notario y lo presentas, ¿sí? Pero eso no impide y no inhibe a que el Consejo Nacional Electoral tenga que hacer la revisión correspondiente de que lo que está diciendo el señor sea verdad, porque caso contrario el día de mañana pasa lo que pasa y el Consejo Nacional Electoral tiene sus responsabilidades, porque no se entiende, no es procesable, no es aceptable que el día de mañana el Consejo Nacional Electoral diga, lo siento, a mí me dejaron una certificación, entonces yo no tenía por qué verificar qué pasó. Tienen una obligación legal, pero lo que decías tú, Isabel, es que toda la responsabilidad recae en el CNE. No es así. Sí, pero no es así. Entonces el Ismael es un buen abogado, pero le falta mucho para aprender en este tipo de cosas. Entonces, no todas las responsabilidades del CNE, pero sí hay responsabilidad del CNE. Por eso es que yo recogí no solamente las firmas para el juicio político a Tuárez, pues, sino también para el Consejo Nacional Electoral. Lo que pasa es que la gente solamente captó la mitad de la noticia, ¿sí? ¿Y por qué para el Consejo? Por lo que acabamos de hablar. ¿Pero para todo el Consejo o solo para Tuárez? Pero es que es que Tuárez no es del Consejo Nacional Electoral. No, perdón. Pues. Perdone. Es que, claro. La confusión. Y estamos bien todos. Okay. Es que nos problema. quedamos con el otro consejo. Consejo Nacional Electoral, clarísimo. Sí, obviamente. Okay. Y el transitorio, una por vez cierto. sí, señor. Ya. Amén de que al nuevo Consejo Nacional Electoral también hay que llevarle a juicio político. ¿Por qué? Pero desde luego, Okay. la lógica sí Okay, determinaría. entonces, no, es que la posesión no la hizo el Consejo Nacional Electoral. Pues la la posesión la hizo la Asamblea Nacional. Así es, entonces, pongamos en orden las cosas. Eso está bien. ¿El señor Tuárez mintió o no mintió? Sí, el señor Tuárez aparentemente mintió. Bueno, él dice que no. ¿Perdón? Él dice que no, que le falsificaron la firma. Bueno, el resto de etcétera, personas etcétera. dicen que sí. ¿No es cierto? ¿Cómo se demuestra eso? Para este caso específico, dentro de lo penal. Porque el señor tendrá que enfrentar responsabilidades penales tanto por perjurio
como por utilización dolosa de documento público. Entonces, ya hicieron la presentación de una denuncia en la ciudad de Guayaquil. El día de hoy acabo de venir, no era tanto el tráfico como que estaba metido precisamente en la comparecencia del Consejo Nacional Electoral, en donde el consejero Cabrera, que fue parte del Consejo Nacional Electoral, el señor Cabrera decía que ellos van a poner en conocimiento este caso de la fiscalía, a la fiscalía. Entonces, Tuárez ya tendrá que enfrentar la primera parte de sus responsabilidades en la fiscalía. Bueno, el Consejo Nacional Electoral que no cumplió sus funciones, como era tener que revisar todo lo anterior, pues bueno, le corresponde enfrentar sus responsabilidades. ¿Con quién? Con la Asamblea. ¿Por medio de qué? De un juicio político. Y finalmente el señor Tuárez, que tiene ahí una prohibición expresa de ser candidato o desempeñar. Ahí mi doctor, ¿cómo se llamaba el último que me pusieron el audio? Silva, el doctor Gonzalo Silva. Ahí le faltó un detallito. Porque resulta que si es que el señor no pudo ser candidato, pero lo candidatizaron, y de hecho ganó, y de hecho fue posesionado, de alguna manera precluyó la posibilidad de oponerse a la candidatura. Sin embargo, sigue subsistente la ley que le impide el desempeño. ¿O qué van a hacer con la ley que dice no pueden desempeñarse en este cargo los miembros de un culto religioso? También dice, exacto, también dice de las Fuerzas Armadas, y eso anotó Gonzalo Silva. Servicio activo. Pero el doctor Gonzalo Silva llamaba la atención, mire usted, no ningún otro ciudadano, fue el analista quien planteó lo siguiente: el coronel Hernández en funciones sube a general en funciones en el Consejo Transitorio. ¿Cómo es que nadie llamó la atención sobre ese tema? A ver, estaba activo. El coronel Hernández, cuando fue designado, era coronel en retiro. Y luego lo suben a general. Y como, bueno, lo que pasa es que resulta que usted puede poner la disponibilidad y de ahí pasa usted a ser un militar en retiro. Usted tiene militares activos y ustedes tienen militares en retiro. El coronel Hernández, en retiro. El coronel Gutiérrez, en retiro. El coronel Cobo, en retiro. Nómbreme usted cualquier otro militar que haya entrado en la política, están en retiro. Ahora bien, el coronel Hernández, de lo que entiendo, porque realmente no es algo que sobre lo cual haya venido preparado para discutir, ni he conversado con el coronel más allá de lo que le voy a contar. Durante 10 años, si no son más de 10 años, había venido en un juicio para que le reconozcan su ascenso. Y mientras está en el ejercicio del Consejo de Participación Ciudadana, resulta que hay la resolución del Consejo, que lo hace, que lo reconoce como general, e inmediatamente pide la disponibilidad. Cerrado el tema. ¿Okay? Yo voy a esto. ¿Por qué el padre Tuárez, o el señor Tuárez, mientras estaba siendo elegido, porque no se lo nombraba, recibió un montón de apelaciones de todo mundo? Y ni siquiera el Tribunal Contencioso Electoral aceptó esas apelaciones. Es decir, nadie se dio cuenta de lo que ahora se dan cuenta cuando lo eligen presidente. Y entonces, sobre esta base, el propio abogado Silva dice que las solicitudes que existen de desaparecer, no solamente al padre Tuárez, sino al Consejo Ciudadano, solo deviene de gente interesada de que este Consejo no actúe y corrija un montón de anomalías que eventualmente podrían haberse cometido por parte del transitorio. Y solo le pido que le escuche al doctor Silva para que comente. Sí, claro. Por favor, el audio de 2 del doctor Silva, Gonzalo Silva. Esto deviene de criterios antojadizos, de gente interesada en liquidar a las instituciones. Por eso hablaba yo de una anarquía. Todo mundo, o sea, quienes están interesados hablan, dicen, desaparezcamos al Consejo de Participación Ciudadana. Eso no es respuesta para la pretensión. El Consejo de Participación Ciudadana es un dedo en un cuerpo, porque el Consejo de Participación Ciudadana es parte integrante del quinto poder, la quinta función del Estado, que es el de transparencia. Entonces, si le desaparecemos al Consejo de Participación Ciudadana, ¿qué sacamos? Otros dicen, no, solo para que se les prive el derecho de elegir. Y los elegidos quedan ya. Volvemos, dice, al Congreso Nacional. Esa no es respuesta tampoco. ¿Por qué razón? Porque tiene que obligadamente reformarse la Constitución. Y yo he propuesto y sigo sosteniendo sobre esto, y veo que existen, que ya se aprecian muchas voces, retomar la Constitución de 1998 con sus reformas. Allí nos reintegraríamos a reconocer lo que el mismo doctor Julio César Trujillo dijo hasta el último: poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial.
Ahí está. Coméntenos, parte interesada, es gente interesada que quiere desaparecer. Comentemos de todo, Ahí está, en por primer ahí, lugar. bueno, de todo Una esto. hermosa propuesta para volver a la Constitución del año 98. ¿Cómo fue calificada esa? ¿No se acuerdan cómo le calificaron a esa? Esa fue la Constitución de los cuarteles? socialcristianos con los ya. no sé qué, la Constitución hecha en el Cuartelada. cuartel, la Sí, Constitución que bla bla. Ok. Pero me gusta la propuesta, porque será una buena Constitución. Independientemente de eso, veamos qué dice el doctor Silva sobre esto. Que es gente interesada. Es evidente que hay gente interesada sobre estos temas. Y hay gente que adicionalmente tiene obligaciones sobre estos temas. Pongámoslo en estos términos. Si yo tengo la obligación constitucional de legislar y fiscalizar, dígame por qué no tendría que hacer lo mismo que he hecho con otros funcionarios que con el señor Tuárez. Yo tengo que cumplir mi función. Y en el cumplimiento de mi función, para fiscalizar, yo puedo llamarle al juicio político. Y para llamar al juicio político yo necesito cumplir algunos requisitos. Entre esos, el número de firmas. Y el número de firmas lo conseguí ayer. Y hoy he ampliado ese número de firmas y con bastante seguridad lo ampliaría más el día de mañana. Al mismo tiempo he recogido firmas para llevar a juicio político al Consejo Nacional Electoral. En esto tendremos que llegar a un acuerdo mucho más amplio, porque una cosa es destituir a un miembro del Consejo de Participación Ciudadana con 70 votos y otra cosa destituir a un miembro del Consejo Nacional Electoral con 92 votos. Por lo tanto, yo puedo tener las firmas para presentar el juicio político, pero vea, yo soy un montón de cosas menos Gil. Entonces yo no voy a permitir que me pase lo que les pasó a los colegas que presentaron el caso en contra de María Fernández Espinosa. A un juicio político uno entra con los votos en el bolsillo, ¿no es cierto? Entonces, para tener los votos en el bolsillo uno tiene que sustentar bien las posiciones y adicionalmente garantizarse que los argumentos sean lo suficientemente fuertes, y yo tengo la certeza de que mis argumentos son suficientemente fuertes. Pero independientemente de eso, quiero hacerles una explicación que posiblemente pasa por lo coloquial. Y luego de lo coloquial le voy a poner un caso que podría ser mucho más cercano a la verdad. Un juicio político es precisamente eso, político. En tanto político, quien determina lo que se llama un juicio de oportunidad es el juzgador, que es la asamblea. En alguna parte hacían una broma de que me acuerdo de una caricatura en donde decían que le destituían a un ministro en Chile porque no le gustan las corbatas al Congreso alguna vez, ¿sí? Eso es un juicio político llevado al extremo. Ok, pongamos algo un poquito más cercano a la realidad para que la gente que nos esté escuchando en este momento pueda tener una visión más cercana. Imagínese el ministro de Finanzas. El ministro de Finanzas viaja y consigue un nuevo crédito para el Ecuador por $2,000 millones a apenas el 20%. La asamblea, 20% de intereses. La asamblea se reúne y encuentra que ahí no hubo absolutamente ninguna ilegalidad. El contrato es pulcro, se guardaron todos los preceptos constitucionales y legales, pero ¿quién determina la conveniencia de ese acto del ministro? No es el ministro, pues, es la asamblea. Por esto se llaman juicios políticos, y los juicios políticos son juicios de oportunidad. Ahí otra respuesta a mi buen amigo Ismael Quintana. La determinación del juicio de oportunidad está en el juzgador, pues, no en el abogado que comenta. La decisión finalmente la tiene que tomar la asamblea. Y la asamblea ha llegado a tener dislates en los juicios políticos, como cuando, por ejemplo, le declaró loco a Abdalá Bucaram, y a partir de eso tuvimos 20 años de lo que tuvimos. ¿Ok? En el asunto del señor Tuárez, no nos interesan las responsabilidades penales. No nos interesan las responsabilidades administrativas, lo que nos tienen que interesar son las responsabilidades políticas del señor Tuárez. En este caso, incumplir con la Constitución y con las leyes. Exactamente. Y ahora bien, viene lo siguiente. ¿Cuál es el planteamiento de la gente de Alianza País? El planteamiento de la gente de Alianza País es que, aguántate, no es solamente Tuárez, hay más. Entonces, en los próximos días van a aparecer casos de otras personas del Consejo de Participación Ciudadana, en donde ya no será solamente, pobrecito el curita, no, ahora serán otros miembros más del Consejo de Participación Ciudadana. Es un desbarajuste entonces, pues, legislador. ¿O será que todos fueron nombrados ilegalmente, sin revisar sus expedientes? Exactamente, eso nos lleva entonces a las responsabilidades del Consejo Nacional Electoral. Y del Consejo Transitorio, Ciudadano Transitorio, que nombró a ese Consejo Electoral. Que no supo cumplir con sus tareas. Es posible, sí, pero pongámoslo hecho un caos. Bueno, es posible,
pero tengamos claro que esta entrevista es para conversar sobre el juicio político del señor Tuárez. Pero solo para entender Yo bien. le estoy diciendo que como miembros del Consejo Nacional, del Eso. Consejo de Participación, van a haber otras personas más y van a haber nuevas causales en contra de Tuárez, que van a seguirse presentando en las próximas horas. Entonces, ¿qué es lo correcto en términos de economía procesal? Yo podría presentar el día de mañana el libelo para el juicio político en contra de Tuárez, ¿sí? Pero lo que requiero yo no solamente son las firmas para presentar, sino asegurar los votos. ¿Y cómo se aseguran los votos? Teniendo un acuerdo entre las bancadas, porque como usted habrá notado, yo presenté esto como Taita Dios me trajo al mundo, solo. Y a partir de eso he conversado con el resto de bancadas para conseguir el respaldo para esta iniciativa. Si es que me va bien, lograremos el respaldo para que esto pase. Si es que no, me pasará lo que me pasó con el asambleísta Corozo, por ejemplo, que pidió que retiremos su firma del enjuiciamiento político a Tuárez. Así como el asambleísta Corozo se retiró, hay otros dos más que en cambio se sumaron. Veamos qué pasa el día de mañana. Nos ha dicho que no ha venido para hablar sobre un juicio político al Consejo Nacional Electoral, pero sí vale por lo menos No, de eso establecer podemos conversar encantados. un par de temas precisamente sobre qué tipo de responsabilidades tendrían que ellos... ¿De cuál? ¿Del transitorio o del actual? El actual. El actual. Porque el transitorio está claro por estas inobservancias. La pero Constitución el establece actual. cuáles son las responsabilidades del Consejo Nacional Electoral y también sus leyes específicas, como el Código de la Democracia. Y entre esas, de las que me acuerdo, porque vengo trabajando en el libelo para el Consejo Nacional Electoral actual alrededor de 2 meses y medio, está, por ejemplo, el control de la publicidad electoral. Esa es evidente la primera que no la cumplieron. ¿Por qué? Porque resulta que la publicidad electoral tiene que controlarse desde el día 1. Y no se controló. Tan es así que a días de iniciado el proceso electoral, la señora Tamain dijo que había designado a la Superintendencia de Comunicación para que haga el monitoreo y el superintendente encargado tuvo que responderle: señora, nosotros ni es nuestra función ni tenemos la capacidad técnica instalada como para hacer semejante cosa. Lo que hace presumir evidentemente que no hubo un control desde el principio. Queda claro, ¿no es cierto? Esto además de las certificaciones con el INCOP de cuando se contrató el sistema de seguimiento. Ahí tiene la primera causal sobre lo que es la falta de seguimiento sobre la publicidad electoral. La siguiente. La pregunta mandada por el presidente de la República, ratificada por los ecuatorianos, de que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio debería elegirse en una papeleta. El Consejo Nacional Electoral actual decidió dividir esa en 3 papeletas. Y a partir de dividir en 3 papeletas, incumplió la ley. La ley funciona así. Cuando la ley dice nos damos un plazo de 90 días, son 90 días, no son 3 meses, porque 3 meses pueden ser 92 días, ¿no es cierto? Ok, los plazos de la ley, los términos de la ley son exactos, son precisos, no son interpretables a menos que la costumbre y la ley declaren algo diferente. Para este caso específico no lo cumplieron. Los tiempos de los procesos electorales. ¿Se cumplieron los procesos de los tiempos electorales? No. Recién ayer estuvieron entregando credenciales, si no me equivoco, en alguien de Los Ríos, y el proceso más largo fue uno de Manabí, que me parece que todavía tienen plazo para presentar impugnaciones. Bueno, ese es el Consejo Nacional Electoral. Y dentro de ese Consejo Nacional Electoral hay un tema sobre el cual yo me voy a meter y me parece que ustedes deberían hacer una investigación profunda. Aparentemente, las 40,000 personas que se contrataron para el último proceso electoral se habrían contratado bajo régimen de prestación de servicios. Si es que tal cosa sucedió, evidentemente violaron la ley. Porque tienen que ser contratados por el Consejo Nacional Electoral, en relación de dependencia. Yo tengo ahí una inquietud y voy a discrepar con usted cuando dice que usted... Ni sería la primera vez, ni sería tan desagradable como otras. Pero usted dice que se presentó solo, como Dios le trajo al mundo, a este juicio político. Yo digo que discrepo que no se presentó solo. Se presentó con el aval del director de su partido, del máximo líder de su partido, Guillermo Lazo, que él dijo pues que inclusive hay que hacer una consulta popular, no solo para enjuiciarle a Tuárez, sino para desaparecer el Consejo Ciudadano de Participación Social. Lo que me lleva... 2, se presentó con un apoyo tremendo de los medios de comunicación, casi todos en coro han acogido esta propuesta de que Tuárez cometió
un montón de irregularidades, no denunciadas por ¿Quiere usted que le nomás, conteste una por una? sino ¿O le denunciadas por espero la todas? UNE. Ya termino, nada más. Entonces le espero Y todas. 3, también se presenta con este aval de una comisión de notables que también anda recogiendo firmas para desaparecer al Consejo Ciudadano y que también evidentemente está cuestionando al actual presidente de este Consejo de Participación Eso no es Ciudadana. cierto. Eso no es presentarse solo. La doctora Rosalía Arteaga está No, no. recogiendo firmas para que se convoque a una consulta popular No, para no, eso no es desaparecer. A ver, si es que no es cierto, ahí A ver, refutemos. vamos por la primera. Vamos. No tengo idea de lo que haya hecho Guillermo Lasso porque como ustedes están conscientes, yo decidí voluntariamente no participar en el acuerdo en Recreo y el gobierno. Sí, lo sé, eso lo Ya, sabemos. Por lo pero- tanto, no tengo la menor idea de si es que Guillermo Lasso lo hizo o no. Yo le cuento que yo estuve solo, yo me vi, yo estaba solo. No me fui con mi bloque, yo estaba solo. ¿Ya? Y a partir de eso, algunos colegas, la mayoría de mi bloque, han decidido apoyar, la mayoría de los colegas de Suma han decidido apoyar, algunos del bloque social cristiano, el resto supongo que lo harán en los próximos días, algunos de Alianza País, algunos de los 2 bloques independientes. Y eso es lo que hay hasta el momento. Segundo, no es que los medios de comunicación fueron a coro, porque no es que los medios de comunicación van a hablar, van a preguntar y van a escuchar. ¿Y por qué pasa esto? Pasa cuando hay noticia. Y yo ya me estoy convirtiendo en político viejo. Entonces yo ya sé cuando ustedes buscan una noticia, o sea, ustedes entrevistan a alguien, es porque encuentran una noticia, ¿no es cierto? Bueno, de eso se trata. Bueno, por eso estoy yo aquí. Y si es que ustedes deben haber tenido a alguien que cubrió la noticia en el pleno, pero al menos lo vieron. Y si no, replicaron la noticia de ahí. En buena hora, este es un tema de discusión pública. Porque lo otro nos llevaría en cambio a esta barbaridad que suelo decir que cuando todos piensan lo mismo es que solo uno está pensando. Tenemos un proceso de deliberación y está bien. La tercera, no es cierto que Rosalía esté recogiendo firmas. Y no es cierto que Pablo Dávila esté recogiendo firmas. Y le voy a explicar por qué. Porque la única organización política que ha presentado el pedido a la Corte Constitucional de calificación de la pregunta para pasar al Consejo Nacional Electoral para que recién emita los formularios para recolección de firmas es el Movimiento Ahora. No Rosalía, no Pablo, es mentira lo que usted me dijo. ¿Qué hace ese comité? Bueno, ¿Ok? Hay una corrección ahí en esa parte. de Perfecto. acuerdo, acepto. Pero hay una cosa más. Claro. ¿Por qué la presidenta del Consejo Nacional Electoral dijo, si no es textual, pido disculpas, pero algo parecido a esto? A ver. Me tocó ponerme las faltas bien puestas, o sea, bien puestas para entregar las credenciales al actual Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué quería decir? ¿Qué Entiendo. presiones tenía ella? A ver, ¿De de quiénes? lo que entiendo, lo que existía es un criterio del jurídico de la Asamblea. Que no era con este caso, era con el contencioso electoral. No, con este caso no tengo idea. Realmente no tengo idea a lo que se haya referido la señora Tamain. Ella manifestó, incluso en una locución pública, salió Sí. en todos los medios, que prácticamente ha recibido presiones y que ella no va a dejarse amilanar por estas presiones en algún para momento entregar de las quién? credenciales. No dijo de No, quién, no dijo, pero lo claro, dijo. pero dejó estas Dejó en el palabras ambiente esa preocupación. que A generan ver, este suspicacias, tipo de cosas no preocupación. pueden quedar en el ambiente. Entonces, cuando la señora Tamain pase por aquí, pregúntenle preguntará. quién Pero no fue. viene. Es que no viene. Bueno, Le hemos invitado, pero no viene. pero vayan a verle. Porque esa también es función de ustedes, es decir, no o puedes cuando quedarte... vaya a la asamblea. O por ejemplo, que no fue el día de hoy, te cuento, Ujú. y tampoco fue Pita, ¿ya? Pero esto es transmitirles a ustedes exactamente cómo son las cosas, ¿no es cierto? Entonces, si la señora se le convoca a la Comisión de Participación Ciudadana, no fue. La próxima semana entiendo que está convocada la Comisión de Fiscalización, no sé si vaya. Pero en términos generales, esta falta de transparencia del accionar del Consejo Nacional Electoral, en donde estuvo la señora Tamainde en el anterior periodo y en el actual, evidentemente dejan un mal sabor de boca y van generando esta sensación de que hay que ir a las responsabilidades políticas tanto de Tuárez y de los que vengan del Consejo de Participación Ciudadana, del Consejo Nacional Electoral Transitorio, bastante probable que del actual también, porque esto es lo que hay. Miren, hay organismos y hay personeros con más o menos respaldo o afición en uno u otro lado de la prensa. De lo que me han dicho a mí, en el caso de que se le sustituyera al señor Tuárez del Consejo de Participación Ciudadana, quien lo respaldaría aparentemente es mucho más capacitado, más serio, ha trabajado con Pavel Muñoz en las Emplades, etcétera. Bueno,
¿Me estoy preocupando yo de quién le va a suplantar al señor Tuárez? No. Si es que esa fuera mi preocupación, mejor dejémosle nomás a este señor que siga metiendo la pata. ¿Me explico? Porque cada vez que el señor abre la boca, mete la pata de una forma impresionante. Estamos claros sobre A propósito, podemos escuchar el audio precisamente de José Carlos Tuárez, encantado. que precisamente, para contrastar justamente, Sí, manifiesta encantado. que él es parte de una persecución que Oigámoslo. precisamente forma parte de, A ver, digamos, veamos qué dice el colonizar ese consejo. Vamos adelante. Y nos hizo una campaña súper que agresiva. Ahora quiere recolectar que las recoja. Y si el pueblo ecuatoriano tiene a bien decirle al señor Guillermo Lasso, sí, le vamos a hacer caso y vamos a firmar y vamos a una consulta popular para que desaparezca el consejo, con la misma dignidad que entré, porque no he robado absolutamente a nadie, nunca he estado metido en un feriado bancario, el padre Tuárez nunca ha estado metido en un feriado bancario, con la frente en alto, con dignidad saldré, porque tengo que obedecer al soberano, al pueblo, pero creo que el pueblo le va a decir, no, señor Lasso, le va a decir, no vamos a alcahuetear sus chequeras, no vamos a alcahuetear sus tarjetas de crédito, no vamos a alcahuetear sus egoísmos. ¿Hay una intención detrás de desaparecer ese consejo? Por supuesto que hay una ¿Cuál intención de un movimiento político que es simplemente llevarse toda la designación de autoridades nuevamente a la asamblea, porque quieren volver al pasado. Pero yo no me arrodillo ante ustedes, señores, que tengan una chequera gruesa. No, yo me arrodillo ante Dios y ante el pueblo, porque a mí me eligió el pueblo pobre. Bueno, ahí está. Yo les voy a agradecer, y lo pido públicamente, una copia del audio, porque será utilizado como parte de las pruebas dentro del juicio político. Miren, independientemente de los afectos o desafectos que pueda tener un miembro del gobierno, de cualquier estamento de gobierno, cuando entras a administrar la república, tú no puedes tener estas expresiones como dirigente político. El Consejo de Participación Ciudadana precisamente debía ser el espacio de los ciudadanos. Y si algo se criticó antes de la elección de este Consejo de Participación, fue que precisamente era un Consejo de Participación Ciudadana sin ciudadanos. Todos respondían a alguien, y todos respondían a un solo partido. Mentira, a una sola persona. Ese era el espacio en donde ponías a la mujer de la asambleísta tal. Ese era el espacio donde ponías al marido de la asambleísta tal. Ese era el consejo de participación que le ponía 100 sobre 100 a Galo Chiriboga, ¿no es cierto? Ese era el espacio en donde le ponían 100 sobre 100 a Carlos Polit, que es más, el expresidente de la República, ahora prófugo, le decía que es un orgullo para el Ecuador tener semejante buen funcionario, prófugo, corrido, por los tejados, en los Estados Unidos, disfrutando de plata mala vida. ¿Quién lo nombró? Ese Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, mira, el Consejo de Participación Ciudadana como institución es una institución peligrosa. Ese Consejo de Participación Ciudadana, te hago las siguientes preguntas. Olvídate de que vaya a parar en manos de Correa, que vaya a parar en manos de Moreno, o que vaya a parar en manos de Lasso. Imagínate que va a parar en manos de los Bucaram. Uy. Ok, entonces resulta que el Consejo de Participación Ciudadana no es bueno en función de en qué manos está. Es una institución peligrosa, porque si es que en esa institución se queda la posibilidad de designar funcionarios de los entes de control, yo les he dicho a ustedes varias veces, no hay nada más peligroso que un delincuente que sabe que no va a ser sancionado, o peor todavía, que va a ser analizado por sus propios amigos. Esa es la función de transparencia. Y de transparente no ha tenido nada, ¿no? Ahora, Bueno, una cosa, ahí está el fondo y del para asunto. concluir, ha sido una rica entrevista, además amplia por cada uno de los elementos de contraste. Solamente decir el tema del contralor subrogante, en el sentido de que era el subrogante de Carlos Polit, y alrededor de los incumplimientos del Consejo Nacional Electoral que hemos anotado, tanto del transitorio como del actual. El Consejo Transitorio de Participación Ciudadana y Control Social también incumplió los plazos, y esto reafirmado por los dos juristas que hoy escuchamos en su criterio técnico alrededor de que esa subrogación y sobre todo esa prórroga en sus funciones hasta 2022 22, hijo. es una conducta que debió haber sido revisada, debe ser revisada, y la Asamblea debería pronunciarse. Ahí es cuando apenas comiencen a hacer ese proceso, vas a tener la causal para destituir a todo el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué? Porque resulta que el Consejo de Participación anterior
analizado el caso del Contralor, entiendo que lo que hizo fue lo siguiente. A ver, usted es subrogante del que se fue. Entonces, usted está en funciones y está en funciones por el tiempo que le correspondía al subrogado, que entiendo que es hasta el 2022 o 23, realmente 22 no estoy seguro. Es lo que ¿Ya? nos dijeron. Eso es lo que hay. Entonces, Pero tiene una designación, tiene un papel que lo acredite como subrogante cuando lo que hizo fue simplemente romper el La elemento destitución, que le el momento envió que le destituyeron. Carlos Poli. O sea, eso no, digamos, hasta donde anula yo- los efectos a de... ver, hasta donde yo entiendo, y así me expreso cuando no tengo la certeza de los elementos, hasta donde yo entiendo, la decisión del Consejo Nacional Electoral respecto del señor del Celi. Pablo Celi, Pablo, Sí. sí. lo convierte ya en titular de su función. de facto. No, por una decisión del Consejo Nacional Electoral, del Consejo de Participación Ciudadana. Esa no es Transitoria. una decisión de facto, es una decisión del cuerpo que tiene que tomar esas decisiones. Pero Ahora me entiendes. Tenían 6 meses Mira, para evaluar a las autoridades, no sí, lo hicieron con él. No, porque no era un funcionario que haya sido nombrado en el anterior periodo. Es que esto es lo que pasó. Entonces, Pero lo ahí nombró es Poli, cuando... que fue nombrado en el anterior periodo, No, ¿no? pues O porque en el Poli fue anterior. posesión... Allá. Ah, ok. Entonces, ahora queda claro lo que les estoy diciendo, es decir, no nos gusta Pablo Celi, entonces está bien que el Consejo de Participación Ciudadana le saque. Perdón, pero Es la Si misma nos lógica. gusta en cambio Tuárez, está bien que en cambio Pero se no lo nos gusta deje. Tuárez, está bien sacarlo. Exactamente, por eso. El punto es, no son las personas, esta es una institución peligrosa. Esta institución concentra el poder de una manera peligrosa. Pero perdone que le interrumpa, Fabricio. Encantado, Isabel. A ver, el transitorio, en razón de que fue el Consejo de Participación como ente el que designó, por ejemplo, a la Corte Constitucional con una comisión y demás, fue cuestionado precisamente por ese comportamiento, por designar esa Corte Constitucional. Pero usted me está utilizando justamente este alegato de que no fue el anterior Consejo de Participación, sino el primero, supongo. El primero, el que eligió el Contralor. El que eligió el Contralor. Mm. No Lo debería mismo aplicar pasó la con la misma Corte. lógica para ambos temas. Me imagino, pero en la práctica lo Es que que usted eso- termina Porque antes teniendo... sí, ahora no. Bueno, pero es que eso es lo que les estoy diciendo. Entonces, mira, hay decisiones que nos encantan del Consejo de Participación Ciudadana, como por ejemplo la designación de la Corte Constitucional. Yo me siento representado por esa Corte Constitucional. Y pueden emitir criterios que no sean los que a mí me gustan, pero esto es como es, o sea, para eso es la justicia, los fallos de un juez no tienen que encantar a todos, esto es lo que hay. Y resulta interesante ver las marchas que se montan y en donde piden que se haga una consulta popular sobre el matrimonio igualitario. No se puede, los derechos no se consultan. Una consulta popular para cambiar a la Corte no se puede, estamos en otro momento. Es decir, de gana abrimos eso que es una caja de Pandora. Miren, con estos ejemplos, a favor y en contra, o sea, qué bonita la Corte, qué mal Tuárez, ¿ya? Qué bonita, qué sé yo, pónganle cualquier otro elemento, qué sé yo, defensora del pueblo la defensora del fue pueblo. encargada, fue ¿ya? magnífico. Por ejemplo, ¿ya? Pero Y el qué Contralor subrogante. terrible el Contralor. Es que ¿ya? claro, también deja mucho que es que desear. es el caos que armó ha el Consejo. notado, Pero no ha déjame- notado, no ha déjame- notado que Isabel, actúa ahora con permíteme, unos, te interrumpo no actúa yo. con nosotros. A ver, Ujú. los funcionarios públicos deberían ser impolutos. El proceso de nombramiento de los funcionarios públicos debería ser absolutamente transparente. Y las instituciones deberían ser confiables. Si tuviéramos nosotros eso, Uf, viviríamos sería en el país de un las país- maravillas. El paraíso. no, eso sería un país normal. Eso sería un país normal nomás. Para Isabel. nosotros sería un paraíso. Pero es que, espérate un ratito, Estamos pero es que en de eso tal se caos. trata, pero es que de eso se trata todos los días. Entonces, déjame cerrar, porque supongo que Sí. ustedes Sí, tendrán, estamos bien. ustedes Tiempo tienen de casa, cerrar. yo todavía llego tarde. No, a la tenemos reunión, otra entonces, entrevista. a ver, yo quería plantearles lo siguiente, mira, creo que debemos quedar claros de que se trata de una institución peligrosa. Concentrar el poder en pocas manos, precisamente para las funciones de transparencia, creo que es lo peor que le pasó a la República los últimos 12 años. Hay nombramientos que nos gustan, hay nombramientos que no, dependiendo del tipo de... Actuación que tenga. No solamente ¿No? de actuaciones, no, ni siquiera es eso. ¿Ya? Pero sí creo yo que ahí hay que repensar la estructura, la arquitectura del Estado. Esa institución así no.
Que a los ecuatorianos es bastante probable que no les guste la posibilidad de que esas designaciones de los entes de control regresen a la Asamblea, sí es bastante probable. Entiendo que mi buen amigo Pablo Dávila quiere presentar una propuesta incluso para la creación de una Cámara de Senado en el Ecuador, volver a la bicameralidad, ¿a los cuántos? A los 50 años, ¿no es cierto? El Ecuador se acostumbró a vivir los últimos 36, 37 años con un sistema unicameral. ¿Qué van a pensar los ecuatorianos? Inicialmente algunos dirán que bueno, qué buena cosa, ojalá sea así, pero en la práctica, imagínate crear una nueva cámara. ¿Con qué número de representantes? Alguien me decía, 1 por provincia, porque claro, la gente agarra y habla nomás, ¿no? Entonces resulta que tendrías 21 representantes. No, no puedes, porque la Constitución te establece que tienes que respetar minorías. Entonces, cuando nombras uno, no tienes minoría, tienes que nombrar al menos 2. Ok, eso quiere decir que llevamos en 42 46, al menos. 23 provincias. Sí, estamos claros sobre lo que está pasando en el Ecuador. El escenario implica la recolección de firmas para la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, la reforma constitucional que puede hacer la Asamblea, el juicio político en contra de Tuárez y varios miembros más del Consejo de Participación Ciudadana, el juicio político que se viene en contra de los antiguos miembros del Consejo Nacional Electoral y sobre los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral, sin descuidar lo que puede pasar con el ministro de Energía, sin descuidar que está abierto el juicio político en contra de la ministra de Salud. Bienvenidos a lo que es la política ecuatoriana. Bueno, ahí está un país desinstitucionalizado. Eso hay que reconstruir. Mira dónde nos llevaron. Un consejo transitorio que no nos fue metió solo en él. semejante caos. No. Bueno, la manga de ladrones que nos gobernaron también, ¿no? También, de todo ahí. Gracias. Fabricio Villamar, asambleísta por el movimiento Creo, ha estado con nosotros en Punto Noticias. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.